Hola chicos, bueno, estamos acá con Victoria Conde, mi nombre es Mara Abraham. Bueno, el recurso humano, tanto profesional como no profesional, está dentro de lo que es la estructura de un servicio de alimentación, ¿sí? La comparte junto con lo que es la planta física y el equipamiento. Esto lo venimos diciendo, Julio también, esto es importante que siempre lo tengan en cuenta cuando piensen en cualquier servicio de alimentación. ¿Qué hay que tener en cuenta para este TP? Son los factores que van a determinar la dotación del personal, ¿sí? Va a ser el tipo de institución, ¿sí? Si es un comedor, si es un colegio, un geriátrico, si es un hospital, un sanatorio, un comedor industrial. El sistema de servicio, que va a depender si es autogestión, si está terciarizado, si es mixto, o según el modo de preparación, si los modos de preparación son convencionales, o vienen ya ensamblados o ya preparados, ¿sí? O es satélite. Los días y horarios en que trabaja cada institución, ¿sí? No es lo mismo una escuela que un hospital. En la escuela se trabaja de lunes a viernes y en el hospital de lunes a lunes. La cantidad de raciones, ¿sí? Y los menús y alimentos. O sea, esto es importante porque cuanto más complejidad va a tener el alimento o el menú, vamos a tener que pensar en que capaz que ese día vamos a necesitar más personal. ¿Sí? Tanto, o sea, también en el periodo punta, si sabemos que hay un día que tenemos mayor producción, vamos a pensar en que ese día vamos a necesitar más personal. A ver, no es lo mismo haber un restaurante de Palermo que un restaurante del pleno centro, por ejemplo, donde la gente va a trabajar. ¿Sí? En pleno centro donde la gente trabaja, capaz que el periodo punta va a ser al mediodía, de lunes a viernes al mediodía, y capaz que un restaurante de Palermo va a ser jueves, viernes o sábado, domingo durante la noche. Entonces, en ese momento vamos a necesitar mayor cantidad de personal. Todo eso lo vamos a tener en cuenta. Si hay un día que nosotros estamos programando algún tipo de menú, también si sabemos que va a ser más complejo, ese día vamos a pensar en buscar más personal. Y bueno, también el equipamiento, la planta física con que contamos, ¿sí? Según el equipamiento y la planta física que contemos, capaz que hay, no sé, equipamientos que nos facilitan más la producción o la planta física, entonces en ese caso no necesitaríamos tanto personal, o no es que no necesitaríamos, sino que es algo que vamos a tener en cuenta y el presupuesto que vamos a manejar. ¿Sí? Exacto. Bueno, Acá Mari, tenemos un ejemplo. sí, de cómo vamos a hacer cómo vamos a calcular la dotación de personal, y acá hacemos un ejemplo. Acá en el ejemplo que estamos poniendo dice que del personal de una cocina de un colegio del Estado, que es monobloc, el establecimiento, y el sistema de distribución es centralizado. Acá nos dice que el servicio produce 150 raciones por día y el personal trabaja en un solo turno. Ahora vemos en las planillas que siguen, siempre que tengamos, por ejemplo, si en este caso eran 150 raciones, vamos a tomar el que le sigue, ¿sí? En este caso sería 200 raciones, ¿sí? Esto se lo digo porque en el trabajo les va a aparecer quizás otro número, siempre eligen el subsiguiente mayor. Y en este caso tenemos dos tablas. En esta tabla es la del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, sí, que contempla los 2 turnos de trabajo. Después tenemos la otra tabla, que ahora la vamos a ver después, pero que contempla un solo turno, que es el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, sí, tenemos que tener en cuenta que ninguna de las dos tablas contemplan la cantidad de camareros, ¿sí? Eso lo vamos a tener que calcular nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que 200 raciones, vamos a tener 3 cocineros, ¿sí? Y vamos a tener 6 ayudantes de cocina, 6 peones. Esto para poder calcular, ¿sí? Lo que es los camareros, tenemos que tener en cuenta entonces que un camarero, ¿sí? Se calcula para 40 raciones. Entonces, en este caso, si tenemos 200, vamos a tener que necesitar, como dice ahí, 5 camareros. Esto es para lo que serían los 2 turnos. Entonces, si tenemos que calcular un turno, ¿sí? Sería, bueno, en este caso, por ejemplo, la mitad de cocineros, la mitad de ayudantes de cocina, la mitad de peones y también de camareros.
Obviamente que no vamos a poner 1.5 cocineros, pero eso se va a determinar en el momento, seguramente necesitemos 2 cocineros, ¿sí? Claro, eso justamente pueden decidir si hay un camarero o 2 camareros según los factores que ustedes determinen, según todo lo que vimos recién, los factores determinantes de la dotación de personal. Ustedes ahí dicen, bueno, no, la verdad que con un camarero estoy bien, o la verdad que con 2 camareros, con un cocinero estoy bien, o con 2 cocineros me arreglo. Eso se usa un poco también según los factores determinantes de la dotación de personal. Bien. En la pantalla siguiente tenemos la otra tabla, como dije recién, pero que esta solo contempla un solo turno, ¿sí? Entonces, si tenemos 200 raciones, por turno vamos a necesitar un cocinero, 2 ayudantes y 2 peones, ¿sí? Acá el cálculo de camareros va a ser el mismo, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que nuestro ejemplo era basado en una institución que era monobloc. Sí, era monobloc, ¿no? Sí, monobloc y centralizado. Exactamente. Ustedes en el trabajo, en el TP claro, no dice qué tipo de establecimiento es. En este caso ustedes pongan, o sea, todo, si es centralizado, descentralizado, monobloc o pabellonado. Y recuerden de que si aclara cuál es la cantidad de personal autorizado, es un camarero cada 50 comensales. Y también se puede ver si también es un servicio en el cual se sirve la ración al paciente o es un autoservicio donde pasan a buscarlo, ¿sí? En este caso es una institución escolar, el ejemplo donde dijimos, en el cual se trabaja de lunes a viernes, contempla un solo turno y entendemos que en realidad el camarero va a distribuir por las mesas, ¿sí? Exactamente. Bueno. Creo que no nos queda decir nada, cámara. No, acá no nos queda decir nada, no. Igual las tablas estas las van a tener en el TP. Están ¿sí? en el TP, sí, en el final. Bueno, otro punto que les pide son las pruebas de competencia. En el TP les va a pedir las pruebas de competencia, 3 pruebas de competencia de un cocinero, ¿sí? ¿Qué son las pruebas de competencia? En el momento de tomar a alguien, por ejemplo, es importante porque vamos a saber qué conocimientos tiene, cuáles son sus habilidades y cuáles son sus aptitudes. Entonces nosotros queremos saber qué tipo de personal nos encontramos, así sabemos si va a ser un personal en el cual va a ser un buen trabajador, más o menos, o va a ser como una posible estrella, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la prueba de competencia? Los conocimientos es la información, lo que el personal sabe. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de un camarero, ¿sí? Un conocimiento, un camarero es, por ejemplo, que sabe qué es lo que lleva el menú, determinados menús. Por ejemplo, sabe que el desayuno de tal régimen lleva esto, esto y esto y esto, y que puede enumerar los ingredientes que lleva. Las habilidades es el saber hacer, ¿sí? Cómo él lo puede hacer. Si es hábil en lo que está haciendo. Por ejemplo, si él puede armar la bandeja, ¿sí?, del desayuno, la bandeja del almuerzo y cena sin equivocarse y que lo tenga en determinada hora, que lo tenga ya, por ejemplo, para las 11 de la mañana, ¿sí? O que pueda entregar el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena en la hora correcta y con todos los ingredientes que tenga. Y la aptitud es el poder hacer, ¿sí? Por ejemplo, el camarero llega a la sala y la enfermera le dice, mira, hubo cambios de cama. Pasa y pasa un montón, ¿sí? Hubo cambios de cama. La 455 pasó a la 460, la 460 se fue de alta y el que estaba en la 459 pasó a la 472. Entonces el camarero tiene que tener la habilidad y la aptitud para poder hacer los cambios, ¿sí? Y que no tener que volver a que alguien se los diga y que él pueda hacer los cambios bien. Esa sería como la aptitud que tenga un camarero. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es lo mismo, pero con los cocineros. Tienen que hacer 3 pruebas de competencia. En cada prueba de competencia va un conocimiento, una habilidad y una aptitud. Pueden hacer otras 3
otro conocimiento, otra habilidad y otra aptitud, otras 3, prueba de competencia número 3, un conocimiento, otra habilidad y otra aptitud. ¿Sí? También. Muchas veces eso es lo que, por ejemplo, cuando un cocinero va a un lugar nuevo que se presenta en el trabajo, le dice, bueno, no sé, como dice, bueno, a ver, hacemos un puré de papas. Bueno, ¿qué ingredientes lleva? Que le salga bien, que le salga sin grumos, y por ejemplo una aptitud que pueda llegar a tener es que, bueno, no, mira, no hay leche, ¿cómo que lo haces? ¿Sí? Claro, ¿Cómo poder resolver. Claro, ¿cómo resolvés situaciones? Esa sería como la aptitud. No me pongan lo del puré de papas en el TP, porque ya sabemos que se están copiando. ¿Se entiende? Entonces, aptitud es resolver situaciones, conocimiento es la información, el saber, ¿sí? Y la habilidad es saber cómo hacerlo. Bueno. Otro de los puntos va a ser que van a tener que confeccionar la planilla de francos, ¿sí? Cuando confeccionen la planilla de francos también van a tener que pensar en los factores determinantes de la dotación de personal, ¿sí? Ahí van a tener que pensar en días y horarios, en el momento el periodo de punta, o sea, en qué momento voy a tener mayor producción, porque en ese momento yo voy a tener que dar la menos cantidad de francos posible, ¿sí? Por ejemplo, si sé que tengo un restaurante en Palermo, no voy a dar francos sábado y domingo, ¿sí? En ese momento yo necesito la mayoría de mi personal trabajando, entonces capaz que me voy a dar esos francos lunes, martes, miércoles, ¿sí? Y en cambio, si fuese un hospital, en general en los hospitales donde más trabajo hay es de lunes a viernes, ¿sí? Y por la mañana. A la noche baja, ¿sí? Porque a la noche, por ejemplo, lo que cambia de un sanatorio no es tanto el paciente, sino el personal autorizado, ¿sí? Durante el día hay más residentes y durante la noche capaz que quedan el personal que queda de guardia, ¿sí? Entonces va a haber menos cantidad. Y el fin de semana va a estar o los franqueros, ¿sí? O el personal de guardia. Entonces también va a bajar la cantidad de raciones en un sanatorio o en un hospital. Entonces esto hay que tener en cuenta en qué tipo de institución estamos trabajando para saber en qué momento le vamos a dar un franco o no. Por ejemplo, en una institución escolar, ahí ya sabemos que ya sabemos que, claro, sábado y domingo, franco. Tal cual. Entonces, de lunes a viernes van a trabajar. En general, todos quieren trabajar en una institución geriátrica, de lunes a viernes, Claro. de la mañana y listo. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer los francos. Si hay un día también de que tengan un menú que sea más complejo, también van a tener en cuenta que ese día no van a dar tantos francos. O por ejemplo, si dicen, bueno, no sé, ahora el 25 de mayo hacemos un menú especial para ese día, capaz que ocasionalmente para ese día tampoco van a dar, si hacen en un restaurante que están esperando a más gente, se entiende que ese día van a dar menos francos. Eso lo tienen que ir pensando y usando un poco como la lógica también ahí. Bueno, ¿cuáles son los francos que se puede dar? ¿Cuáles son los tipos de francos? Puede haber francos fijos, que son inamovibles, francomóviles, que como la palabra lo dice, que se pueden ir moviendo, o francos mixtos, o sea que pueden ser francos fijos y francos móviles. ¿Sí? Por ejemplo, ya sabemos, ya les dije de antemano, que en una institución de una escuela va a haber francos fijos. Sábado y domingo todo el personal de cocina va a tener franco, ¿sí? Pero no va a pasar lo mismo con el resto de las instituciones. O por ejemplo, también puede ser que francos fijos hayan un comedor industrial que trabaje de lunes a viernes por la mañana. Entonces también el franco fijo va a estar dado sábado y domingo. ¿Cómo va a estar armada la planilla? Vamos a indicar qué tipo de modalidad es, si es franco fijo, franco móvil o mixto, el nombre y apellido de las personas, ¿sí? Del cocinero, del ayudante, del peón, el camarero, ¿sí? En el TP les pide de cocinero y ayudante, creo. Sí. El cargo que va a ocupar, o sea, va a ser el nombre y apellido, el cargo. Los días completos de un mes, tienen que poner de lunes
a viernes del primer día, del día 1 hasta el 31 o 30 de cada mes, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que si son 30 días, en total tiene que haber 6 francos semanales, 6 francos mensuales, perdón. 6 francos mensuales. Y si son 31 días, tiene que haber 7 francos mensuales. Esto es si es en la modalidad francos móviles, francos fijos y francos mixtos. No así si fuese, por ejemplo, una escuela o un comedor que ya sabes que sábado y domingo no se trabaja, en ese caso no tendrías en cuenta eso. Pero si no, si los francos se van como moviendo, o aunque sea vos ponés francos fijos, francos móviles y francos mixtos, tenés que tener en cuenta 6 francos al mes en 30 días y 7 francos al mes en 31 días. ¿Sí? Hay que poner todos los días, del primer día hasta el 31. Ahora les vamos a mostrar una planilla igual. Tenemos que distribuir al personal en turno mañana y turno tarde. Por ejemplo, nosotros en la escuela teníamos un solo turno, no haría falta en la escuela ni siquiera ni armar esta planilla, por ejemplo, en un comedor industrial tampoco, pero en caso de que sí hubiese francos, por ejemplo, en un hospital, sí tenemos que poner turno mañana y turno tarde, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que no se deben de superponer los francos. Si yo tengo 2 ayudantes de cocina, a ese mismo día no le puedo dar franco a los 2. A los 2. Y por ejemplo, si sé que, volviendo al restaurante de Palermo, si sé que jueves, viernes, sábado y domingo tengo el periodo de mayor producción, claro, voy a tratar de darle franco, por ejemplo, no sé, al ayudante número 1 todos los lunes y al ayudante número 2 todos los martes, o puedo ir variando entre lunes, martes y miércoles, ¿sí? Y algún domingo, pero si no, tratar de dejar que los jueves, viernes, sábado y domingo estén siempre los 2 ayudantes juntos. Lo mismo con los camareros o con los peones, ¿sí? Salvo que haya uno cada tanto, pero que siempre tenga la mayor cantidad de personal ese día. No debe haber personal con más de 7 días entre franco. Y bueno, y esto ya se los dije, si se coloca un mes de 30 días, se deben otorgar 6 francos, y si se selecciona uno de 31, se deben otorgar 7 francos. Yo voy a decir una cosa, el que avisa no traiciona. Yo esto lo tomo siempre en los finales, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta, ¿sí? No lo haga solo uno de un grupo, porque después me ha llegado en los finales, me dice, ay, bueno, es que esa parte no la hice yo. Esto es parte del final también, ¿sí? Bueno, Mara, te voy a dejar de compartir esta pantalla, porque voy a compartir la pantalla de francos. El Excel, ¿verdad? Sí. A ver, decime si la ves bien. Ahí está. ¿La ves? Sí, ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, esta sería, por ejemplo, mi planilla de francos, ¿sí? Yo acá puse francos fijos, ¿sí? Que cuando lo ponga en el franco voy a poner FF, tengo el nombre y apellido, ¿sí? El cargo, y de lunes, el primer día del mes, hasta el último día del mes. Este del mes lo hice de 30 días, entonces yo ya sé que voy a poner 6 francos mensuales, ¿sí? Tengo el cocinero, el ayudante y el peón. Acá lo hicimos un poco más largo. Tienen que poner todos, por ejemplo. En el TP les va a pedir para tantas raciones, ¿sí? Por ejemplo, les va a decir, creo que dice 500 raciones del TP. Entonces ahí ustedes... Sí, 500. Ustedes 500 ahí 700. Bueno, ustedes tienen que ahí hacer el cálculo de personal, como les explicó Mara, a través del Programa Nacional de Atención Médica o a través del programa del gobierno de la ciudad. Tienen que calcular cuántos cocineros y cuántos ayudantes tienen que haber, y en base a eso van a hacer la planilla de francos. Después tenemos los francos fijos, los francos móviles y por otro lado los francos mixtos, ¿sí? Entonces, como son fijos, ¿sí? Por ejemplo, si yo pienso en un restaurante de Palermo, o sea, que las ganas que uno tiene de salir a la noche, o lo que sea, no sé, vamos a poner eso. Entonces, por ejemplo, yo sé que al cocinero le puedo poner un franco fijo un lunes, y a esta cocinera, por ejemplo, no se lo voy a poner el mismo día, se lo voy a poner este día. Entonces, el franco fijo yo sé que tengo. Primero voy a poner 4 francos fijos, por ejemplo, todos los lunes, ¿sí? Que va a tener.
Lunes 15, acá, franco fijo, tuki tuki. Ahí el 22. Y el 22. Y acá, Bien. acá. Acá fíjense que justo tengo 5 lunes, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces lo que voy a hacer es que el sexto que me queda se lo voy a intentar de poner al lado o cerca, ¿sí? Por ejemplo, se lo podría poner este domingo. ¿Mm? O si no, lo que puedo hacer, lo mismo va a pasar con la segunda cocinera. Voy a ponerle todos los martes, ¿sí? Todos los martes. Y acá creo que también tengo 5 justo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo que voy a tratar de hacer es, por ejemplo, el otro franco fijo se lo pongo acá. Así se lo dejo de corrido. Que tiene por lo menos una vez al mes 2 francos seguidos, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con los ayudantes y con los peones de cocina o con lo que ustedes tengan que hacer en el TP. ¿Sí? Por ejemplo, el ayudante de cocina y el cocinero trabajan muy en conjunto. Entonces lo que voy a tratar de hacer es tratar de que al menos poner, por ejemplo, un franco fijo acá y otro franco fijo acá, ¿sí? Para que sea bien distribuido, ¿sí? Porque si me llegara a mí faltar uno de estos, yo ya tengo 3 personas en cocina, ¿sí? Entonces lo mismo tengo que hacer los miércoles, ¿sí? Por ejemplo, acá, que si me agarra un franco fijo 2 el mismo día, capaz que como es un miércoles, puedo como solventar la situación un poco más, ¿sí? Tanto caudal, claro. Entonces acá puede ser que lo ponga acá y a este día no voy a poner el franco fijo con este, ¿sí? Porque me coincide acá. Este franco fijo no lo voy a poner acá porque me coincide estos dos, me voy a quedar sin ayudantes, por ejemplo. Me voy a quedar con uno solo. Entonces en ese caso lo puedo poner atrás, ¿sí? O lo puedo poner en otro momento, ¿sí? Y así sucesivamente con los francos fijos. Siempre tengo que pensar en que tengo que poner los que me quedan fijos y los por 4 o 5 según la cantidad de días que haya, y el resto los puedo poner continuos o no, ¿sí? Lo importante de estos francos fijos y móviles, ¿sí? Es de que no haya más de 4 días y menos de 3 días sin que tenga franco. Bueno, cuando es franco móvil, yo lo que voy a hacer es como la misma idea de también del franco fijo, pensando en eso, pero no hace falta que sea, por ejemplo, todos los lunes o todos los martes, ¿sí? De repente le puedo poner acá, ¿sí? Y tengo que contabilizar de que no haya más de 4 días, 1, 2, 3, 4, y acá lo puedo poner de vuelta, ¿sí? Y así sucesivamente hasta completar los 6, ¿sí? Lo mismo con la otra cocinera, con los ayudantes. Tengo que pensar en que no se me superponga. Que te superponga, ¿sí? Claro. Cuando es franco fijo, francos mixtos, lo que puedo hacer es pensar primero en los 4 o 5 francos fijos, ¿sí? Que tengo yo, ¿sí? Por ejemplo, lo mismo que antes, ¿sí? Y acá, por ejemplo, un día le toca, por ejemplo, un martes. Bueno, en este caso porque este puede ser franco móvil, ¿sí? Exacto. Lo puede ser acá o puede ser acá, ¿sí? O se puede ir modificando, ¿sí? Pero, por ejemplo, si estuviese franco fijo acá y un día que no tuviese los 5 días, 2 no hace falta que sea el martes, puede ser un martes, un jueves, un viernes. Eso va a ser, depende del periodo de punta, del tipo de institución, ¿sí? Días, horarios, el menú. ¿Sí? ¿Se entendió, Mara, o no se entendió? Sí, se reentendió. Sí, sí. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla acá y vamos a volver a compartir el TP.
El último punto es de la situación de conflicto. ¿Ahora querés contarlo? Acá sí, acá tenemos un ejemplo, sí, que dice que un encargado de cocina está completando la planilla de Excel para otorgar vacaciones al personal, y una camarera que observa la situación le pide que se le otorguen vacaciones en una fecha determinada. El encargado le dice que accedería si acepta a salir o cenar con él, ¿sí? La camarera le comenta esta situación al licenciado de nutrición de la empresa y nos pregunta qué haríamos, ¿sí?, para resolver esta situación. En este caso es una situación de conflicto, ¿sí? Lo que deberíamos quizás primero hacer es notificar a recursos humanos, ¿no?, sobre esto e iniciar una investigación, ¿sí? También ver si hay que investigar el tema del acoso, ¿no? Porque estamos hablando de una especie de acoso laboral, porque te está pidiendo que te otorgaría vacaciones, o sea, pero que tendría que salir con él, ¿sí? Entonces estamos hablando de un caso de acoso, y en ese caso, de ser verificado y demás, se procederá después a desvincular o no al personal, ¿no, Victoria? Sí, exactamente. También podríamos, en ese caso, verificar a ver también si lo que dice la camarera y demás, o sea, si investiga, si es una investigación. Y bueno, ¿qué otra situación se te puede ocurrir, Victoria? Creo que estaría... Sí, otra situación que pasa mucho es, por ejemplo, las faltas, ¿sí?, del personal. Bueno, esto es una situación, les va a tocar casos similares en el TP como esta, pero hay otras situaciones de conflicto, por ejemplo, que si, no sé, es el sábado a la mañana y el peón te falta y no te avisó y vos estás justa, sábados a la mañana en un sanatorio donde capaz que tenías un solo peón ese día a la mañana. Entonces, y te faltó, te quedaste sin peón. ¿Cómo lo resolvés en ese caso? O si te sobran camareros, pedir, capaz que ese día tenés la dotación completa de camareros y capaz que podés pedirle a un camarero que te haga de peón, o llamás a un peón de otro turno para que venga a cubrir el turno ese, o solicitas al supervisor, o si la empresa tiene otros comedores o otros sanatorios, si te pueden mandar a alguien. Y además de intentar primero resolver esa situación, como es sábado, de recursos humanos de la empresa no está trabajando, de todas formas uno tiene que informar vía mail o como sea al supervisor y a recursos humanos que esa persona faltó. Si es sin previo aviso, se hará una sanción, un llamado de atención o lo que fuese, y si fue con aviso, bueno, recursos humanos procederá capaz que a descontar el día, ¿sí? Pero siempre se avisa todo lo que va pasando con el personal a recursos humanos y al supervisor. Si el personal se llegara a cortar, por ejemplo, no sé, se corta un dedo, entonces, ¿cómo hacemos para resolver esa situación? También se asiste al personal, ¿sí? Se llama a la RT, se avisa a recursos humanos, se procede a que el área también esté inocua, de que no haya contaminado ningún alimento, y ver de cómo suplir, reemplazar a ese personal que ya no va a estar trabajando más, ¿sí? Esas son todas situaciones de que pasan, nada lo estoy inventando, nada se inventa, pero son situaciones en las cuales el licenciado en nutrición tiene que resolver, ¿sí? Bueno, hasta acá llegaríamos con el TP de recursos humanos no profesional. Después hay otras preguntas, pero son muy teóricas, que consideramos que las pueden resolver a través del libro y a través de la clase teórica de julio, ¿sí? Cualquier cosa, ustedes tienen los mails de los tutores y se comunican con ellos.